Muy buenas, gente. Yo soy el Cantamundos y os doy la bienvenida al Club de las Tormentas. Hoy vamos a ver todas las referencias a otras sagas y mundos del Cosmere que he encontrado en Viento y Verdad. Lógicamente, este vídeo contendrá spoilers de Viento y Verdad, y dado que son referencias a otras sagas, también puede contener spoilers de todo el Cosmere. No os preocupéis si no lo habéis leído todo porque voy a estructurar el vídeo de forma que podáis ver solo las partes que queráis. Voy a agrupar las referencias por cada uno de los mundos que conocemos. Os dejo aquí todos los tiempos en los que hablo de cada uno, y también los tendréis en la descripción para que podáis navegar por el vídeo con total libertad. Vamos a ello. Primero, hablaré de unas menciones al Cosmere en general, que no están asociadas con ningún planeta en concreto. Para empezar, tenemos las veces que aparecen conceptos como el propio Cosmere, la fragmentación, Adonalsium o el dios del más allá. Otra mención que tenemos es al Mercantil Luz de Plata, que es una especie de servicio de correos interplanetario del Cosmere. Y por último, en cuanto a la sala de tesoros de Yatil, tenemos dos que no he sido capaz de identificar, así que los he puesto aquí. Un huevo de piedra violeta, cristalino en parte, con filigranas plateadas rodeado de cáscara, y una hoja gruesa y suculenta que palpita en rojo y parece irradiar calor, que esta segunda creo que podría tener algún tipo de relación con los soles corazón, pero lo desconozco. Sigamos, ahora vamos con los planetas. Como de costumbre, empezaremos con Yolen, del que son originales tanto Hoyt como los 16 primeros recipientes de Skirla. Respecto a las referencias a personajes, tenemos la aparición del propio Hoyt y la mención a varias de las Skirlas, aunque aquí pondré solo las que no estén relacionadas con ningún otro planeta, que son Chaikosar, recipiente de la Skirla Invención, Medelantorius, recipiente de la Skirla Valentía, y Euridrius, recipiente de la Skirla Raciocinio. Otros personajes yoleños mencionados en este libro son Scarcha, a quien seguramente conoceréis como Frost, y su hermano. Aparte de personajes concretos, también se nos mencionan los dragones como especie, que son originarios de ese planeta. Por último de Yolen, quiero hacer una mención honorífica, y lo pongo así porque es una referencia a un libro que no es canon, y que probablemente acabe sufriendo modificaciones cuando lo canonice. En Viento y Verdad, Hoyt le cuenta a Dalinar la historia del hijo del leñador, Jerick, que es como empieza el libro de Dragonsteel Prime. Sigamos, empezaremos con los planetas pequeñitos que tienen pocas referencias. De Primero del Sol, planeta donde ocurre Sexto del Ocaso, tenemos la aparición del aviar de Lift, que sabemos que esos pájaros investidos son originarios de ahí. De Treno, planeta donde ocurre el relato Sombras por Silencio en los bosques del infierno, tenemos por un lado la mención a su Skirla, Ambición, al recipiente de esta, Úlida, y al momento en que Odium la atacó acabando con ella. Por otro lado, tenemos a Naz, el ayudante de Chris, que pese a que no aparece en el libro directamente, sí que podemos ver sus anotaciones en todas las ilustraciones de este. De Cántico, planeta donde ocurre el relato del hombre iluminado, tenemos una posible referencia, y es que en Viento y Verdad se nos dice que la Skirla Invención recorre el Cosmere creando grandes maravillas, y existe la teoría de que el propio planeta Cántico podría ser una de esas creaciones. Pero como por el momento es solo una teoría, lo dejo como posible referencia. Otra cosa que tenemos aquí es que descubrimos que el Spren que tiene Sixil en el hombre iluminado, auxiliar, es el que fue antes Spren de Seth, aunque técnicamente sería una referencia en el sentido contrario, referencia a Roshar en el libro del hombre iluminado. La semana que viene os traeré una curiosidad extra sobre este personaje. De Taldain, donde ocurre Arena Blanca, tenemos la mención al propio planeta, el uso de la arena blanca como detector de investidura y la aparición del personaje Baon, que ya sabíamos que estaba en Roshar desde el Camino de los Reyes. Para acabar, tenemos el planeta de origen de los éteres, y no me refiero a Lumar, sino al planeta original. La referencia a ese es la propia mención a los éteres por parte de Emrys y uno de los tesoros de Yatil, que se nos describe como un trozo de cristal rojo claro, como sal rosada, aunque de un color más profundo y vivo, lo que parecen claramente restos de éter de Rosaita. Y una vez llegados aquí, pasemos a los 3 planetas que contienen novelas grandes, obviamente sin contar Roshar. Empezaremos por Nalthis, donde ocurre el aliento de los dioses. Aquí tenemos la mención al propio planeta y a varios personajes relacionados con este. Tenemos a Basher y Sangre Nocturna que aparecen en el libro, a Edgli, recipiente de la Skirla Dotación, que pese a no aparecer directamente sí que interactúa con Hoyt mediante una carta,
y después tenemos varios personajes que solo son mencionados pero no aparecen, como son Shashara, miembro de los 5 sabios y co-creadora de Sangre Nocturna junto a Basher, Yestil, otro miembro de los 5 sabios, y Vivena. En cuanto a la investidura de Nalthis, vemos tanto a Hoyt como a Basher hablar de los alientos biocromáticos, y además, Felt, al principio del libro, cuando se nos revela como miembro de los Sangre Espectral, despierta unas cortinas para que atrapen e inmovilicen a Kalak. Por último de Nalthis, cuando Emrys está hablando de otros planetas que quiere visitar, menciona uno donde los dioses pueden hacer que cualquier objeto se levante y ande, lo que creo que es una clara referencia al despertar que hacen los retornados de la corte de los dioses de Halandren. Sigamos. Vamos al siguiente planeta, Sel, donde ocurre Elantris, la esperanza de Elantris y el alma del emperador. En cuanto a personajes relacionados con ese planeta, tenemos a Alla la Seón, que además la vemos usar la expresión Domi. Tenemos también a Galladon, que es uno de los 3 miembros de la 17ª Esquirla, y como personajes únicamente mencionados tenemos a los antiguos recipientes de sus esquirlas, a los cuales Odium mató, a Ona y Sky. Y ya que mencionamos a Hoyt, hay un momento en el libro en el que él habla de lo que ocurre con el poder de una esquirla cuando su recipiente muere, y pone varios ejemplos que han ocurrido anteriormente. En uno de estos, dice que el poder de la deidad estaba guardado en un metafórico armario, embutido en Shadesmar, dejado allí para pudrirse, refiriéndose claramente al Dor, que es el poder de devoción y dominio que fue encerrado en Shadesmar por parte de Odio. Por último, tenemos el momento en el que el hermano usa la palabra Ralcales para referirse al aluminio. Esto es algo que ya habíamos visto en el ritmo de la guerra con los cantores, que usaban la misma palabra, pero curiosamente, la primera vez que vimos referirse al metal por ese nombre fue en el alma del emperador, un metal al que llamaban infalsificable. Y ya para terminar vamos con Scadrial, donde ocurre toda la saga de Nacidos de la Bruma. Para empezar, y lo más sorprendente, es que tenemos una escena del libro, el epílogo, que ocurre en el propio planeta de Scadrial. Si no recuerdo mal, creo que es la primera vez que vemos el planeta principal de un libro o saga aparecer en otra. Lo más cercano que teníamos era Utol, que aparece en Yumi el pintor de pesadillas de Refilón, y que parece ser el planeta donde va a parar Celion al final del Hombre Iluminado. En cuanto a personajes relacionados con Scadrial, este es el planeta del que vemos más. Que aparezcan en el libro tenemos a Kelsier, que además es la primera vez que se le refieren por ese nombre en el archivo, siempre había sido Zaida, caro señor de las cicatrices. Tenemos también a Felt, a Iyatil y los otros escadrianos del sur, a Axinduez, que además descubrimos que es una feruquimista completa, algo que al menos yo creía que ya no existía en ese momento de la línea temporal. Tenemos también a Demux, que es uno de los 3 de la 17ª Esquirla, a la mujer que le entregó una carta para ellos a la madre de Diel, que esa mujer se nos describe como que lleva muchos anillos, algo que suele estar asociado con los feruquimistas, y por último tenemos a Ulam, el Kandra que aparece con Hoyt en el epílogo. En cuanto a personajes mencionados que no aparecen, tenemos a Leras, antiguo recipiente de conservación, a Ati, antiguo recipiente de ruina, y a Seist, actual recipiente de ambas esquirlas que juntas forman armonía. Hay otra referencia a un personaje que está un poco más escondida, y es que cuando Dalinar pregunta si alguien ha dejado el poder de una esquirla una vez ascendido, Hoyt le dice lo siguiente: una vez. No era una ascensión plena, pero una mortal sí que renunció al poder una vez. Resultó ser la opción errónea, pero creo que nunca he presenciado un acto más altruista que ese, siendo una clara referencia al Pozo de la Ascensión, cuando Vin dejó ir el propio poder del pozo. Siguiendo con Hoyt, cuando descubre que Odium le había robado sus recuerdos, probablemente de forma instintiva y sin controlarlo por culpa de los nervios del momento, se pone a quemar acero, y por eso vemos que la joyería de la habitación se empieza a mover, incluso los zapatos empujados por sus hebillas metálicas. En otro momento del libro, en el que habla de lo que ocurre con el poder de una esquirla cuando su recipiente muere y pone varios ejemplos que han ocurrido anteriormente, en uno de estos dice que el poder estaba por todas partes y que no se daban cuenta. De esta no estoy muy seguro, pero creo que es una referencia a las brumas, siendo el poder de conservación sin que nadie lo supiera. Y la última relacionada con Hoyt es al final del libro, cuando está intentando conseguir el trabajo como cochero de Wax, cuando la ama de llaves le cuenta que un empleado anterior acabó literalmente tirando el carruaje por un acantilado, lo que es una referencia al falso accidente que tuvieron el tío de Wax y su hermana Telsin, en el que fingieron su muerte para poder esconderse y trabajar por el grupo.
Cambiando ahora de personaje tenemos a Moash, que en este libro vemos cómo le meten lo que parecen ser unos clavos de cristal en los ojos para que pueda ver la investidura, siendo esto Malurgia, o al menos algo muy parecido. Y por último tenemos a Noadon, que le cuenta a Dalinar, quien ya ha ascendido a honor, sobre previos choques entre esquirlas, y le dice: los poderes como los vuestros se han enfrentado antes sin resultados destructivas, pero siempre había uno de los dos que quería conservar, siendo esta una clara referencia al choque entre conservación y ruina. Pues esas son todas las referencias que he encontrado y que consideraba dignas de mención. Si encontráis alguna otra, por favor no dudéis en dejarla en los comentarios, estaré encantado de leeros. Pues, hasta aquí el vídeo. Si os ha gustado, compartidlo para que cada vez seamos una comunidad más grande. Un saludo y recordad, vida antes que muerte, fuerza antes que debilidad y viaje antes que destino.